San Pedro TV presenta modelo alternativo para la producción lechera y ganadera en general, por un camino amigable con el medio ambiente y con los animales. Con el médico veterinario Alfonso Fernández descubre las últimas técnicas y prácticas sostenibles que cambiarán la forma en la que concebimos la ganadería. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. A las 3 de la tarde, con repeticiones los sábados a las 8 p.m. Estamos en la red, por Facebook y por YouTube. Primero que todo, dale gracias al Señor, a Olivardo y a todas las personas que con su energía positiva nos está dando esta oportunidad de volverme a referir al público. Pareciera que el doctor Fernández solamente habla de bovinos y de pronto no falta el que le gustaría que yo me refiriera, por ejemplo, a los equinos y a los cerdos, que son otros de los pacientes que, gracias al Señor, he tenido la oportunidad de trabajar también con ellos. Y hace poco me encontré con un muchacho muy amante a los caballos, y estando sentado con él tomando un tinto, le hablé algo de la autohemoterapia. Y parece que el hombre tiene la idea de que le han hablado de ese término y me dijo: me parece interesante ese tema, doctor. Es que yo tengo 2 yeguas y hemos tenido problemas con la fertilidad y parece que se viene trabajando con la misma sangre de ellas. Y le dije: sí, yo hago unas terapias, vengo trabajando la autohemoterapia porque me considero un médico alternativo y creo que hoy por hoy la medicina alternativa nos está ofertando algo que está por encima de la medicina sintética que nos quieren curar a punta de químicos. Se nos olvida que nosotros todos tenemos unos mecanismos inmunológicos que tienen el poder de pelear con virus, bacterias, hongos, parásitos. Y esto no ha tenido la trascendencia que debe tener, y el desconocimiento por parte de los mismos médicos que yo lo tuve es garrafal. Yo digo que mientras uno no ponga en práctica el poder que tiene la parte inmunológica, estimular el sistema inmune y ver cómo unas células que estaban creciendo desordenadamente, que lo llamamos cáncer, en los ojos o en la vulva de las vacas, la eliminamos totalmente. Y nos preguntábamos después: hombre, ¿por qué nos metimos en la tarea de tumbar un animal de esto, dejarlo amarrado 1 hora, 1 hora y media, hacerle la enucleación, sacarle todo el ojo y luego coser? Yo llamo que eso es un maltrato animal, así se le ponga la anestesia que usted quiera, y que al mes usted está viendo nuevamente, quizás con más furor, el tumor. Y nos pusimos a leer y dijimos: no, aquí tiene que haber una manera de trabajar esto con el mismo organismo del animal. Y a suerte que no estaba tan equivocado, porque vengo trabajando la inmunología, lo he dicho, desde el año 80. Yo, en lo que leía, la parte de inmunología, porque fui muy enamorado de la inmunología, y era que necesitamos una cantidad de ingredientes que tenemos que tener en la ración, en la nutrición,
unos suplementos especiales para que se formen los famosos antioxidantes, que al haber estrés oxidativo, la inmunología se pierde. Entonces empezamos a atar cabo. Y yo siempre digo, el eslabón perdido para mí fue el estrés oxidativo. Cuando encontré el estrés oxidativo, sabía de dónde partía toda esa cadena de inconsistencia sanitaria que tenemos. Y refiriéndome a las terapias, la autohemoterapia menor que hago, me encontré una literatura de una autohemoterapia que se hace en equinos hace muchos años. Muchos no, yo creo que va con la edad mía, porque el doctor Carlos Federico Rodríguez, un colega venezolano, empezó por allá en 1987 y tuvo practicante en la Universidad Central de Venezuela en el 1987-1999. Ahí empieza, creo que, su carrera médica. Él es un profesional colega que se crió en Caracas, pero él cuenta en un artículo que me encontré de él que él es llanero, y lógico, los llaneros son una unidad con los caballos, pues sabemos que si algunos saben de caballos son los llaneros. Entonces ha sido una herramienta de trabajo importantísima para los llaneros. Él se especializa en equinos o trabaja con equinos y se encuentra con un problema de que los caballos, cuando sufren infosura, ese miembro que se afecta por el problema podal, el no uso por más de 1, 2, 3 meses, genera una atrofia muscular. Y si se corrige el problema de la infosura, el caballo o la bestia o la yegua va a quedar con un miembro disminuido en tamaño, mermado. Esa atrofia muscular que se presenta en ese cuadro de infosura, él dice que lo empezó a ver en caballos que podían tener accidente en el momento de la doma, otros que de pronto le hacían un mal movimiento y se caía sobre los glúteos, el glúteo mayor y el menor, y se aporrea fuerte contra esa zona, lo que genera un desprendimiento, un desgarre muscular. El dolor es tan intenso en ese momento del desgarre que el animal hay que dejarlo sin movención un buen rato, y después que desaparece el dolor, se empieza a notar que no es simétrica la conformación del animal en su tren posterior. Por decir algo, tiene un lado más alto que el otro. El lado donde se lesiona el animal pierde volumen y se queda atrofiado. Entonces, el doctor Carlos, a través de su tutor, se encuentra con unos trabajos que venía haciendo un médico veterinario que llegó a Venezuela por allá después de la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, de origen húngaro. Él había trabajado en Medio Oriente con el Shah de Irán, y trabajando con el Shah de Irán hacía ese tipo de terapia cuando encontraba animales lunenco. Lunenco es ese animal que le queda, como les digo, una parte de la parte trasera, una nalga más bajita que la otra. Y empieza a hacer unas terapias con la propia sangre del animal. Empieza extrayendo la sangre mínimo 60 y lo lleva hasta 240 en cada sesión, y la aplica
directamente en el músculo que usted quiere que tome forma nuevamente, y hay una reacción inflamatoria en la medida en que usted aplica estos líquidos ahí dentro del músculo, y parece que se produce ya, por un estudio de un médico veterinario patólogo, decía que las sustancias que incluso pueden venir incluso hasta células madres, sabemos, en la sangre, y que hay una regeneración vascular en la zona del músculo. Por decir algo, aparecen unas proteínas, inmunoglobulinas, que son importantísimas para la formación de esos tejidos nuevos, y se forma como una nueva vascularidad dentro del músculo, y el músculo crece. Lo cierto es que este doctor, para el 1912, aparece por aquí en Antioquia, y tiene la suerte de conocer a don Fabio Ochoa, y allá en su hacienda La Loma, en Girardota, cuenta él en su artículo, observa un caballo muy valioso que lo había dejado don Fabio para reproductor, porque no había podido sacarlo. Era nieto de Resorte IV. El caballo, muy buen caballo, porque lo puso directamente a servirlo en otra finca, con yeguas, monta libre, y dice que cuando él observa a este caballo y pregunta, el chalán le dice que ese caballo se había dañado de potro y había resultado con ese desperfecto, lo cual le impide salir a pista. Por eso quiero que me escuchen caballistas que tengan animales con ese tipo de lesión, que podemos. Yo vengo practicando la autohemoterapia hace más de 20 años en otras especies, no en equino, pero sé que no hay ninguna reacción negativa, y sé que lo que estoy tratando de enseñarles es que se puede recuperar esas zonas deprimidas. Yo he encontrado animales que, por ejemplo, le ponen una inyección en el cuello y puede haber un acceso, porque la microcirculación en la bestia es escasa, y puede haber un acceso si se contamina, por ejemplo, una vitamina. Ocurre mucho, y si la pone atrás, pues ya eso es prohibido, poner inyecciones musculares en las bestias por eso. Generalmente se pone a nivel de la tabla del cuello, y si es una bestia que tiene crin, pues donde va la crin, donde está la crin tendida, por debajo de la crin, 2 o 3 dedos donde nace la crin, es el punto ideal para evitar que, no lo quiera Dios, se vaya a enquistar ese líquido, y por eso las terapias de inyectología en equino están un poquito reducidas. Más bien se trabaja siempre por vía oral o por sangre, ¿no? Directamente en la vena. Entonces, cuando este señor llega y conoce a don Fabio se emociona, porque el primer animal que trata es ese caballo, valiosísimo. El caballo recupera totalmente y empieza a competir y a ganar. ¿Sí? El caballo nieto de Resorte IV. Los nombres de la yegua y del papá, de Amadeus, que es el papá, el caballo se llamaba Atacama, ¿correcto? Atacama del 8. Este caballo, después de recuperado, don Fabio lo vende, y lo vende bien vendido, y lo vende para Venezuela, para la caballeriza El Mirador. Creo que cuando el señor escribe este artículo, el caballo todavía estaba vivo por allá y tenía más de 26 años. Un caballo que él
recuperó y don Fabio lo vendió. Él dice que de ahí adelante don Fabio le sacó todo lo que tenía por ahí Lunenco, yeguas, y él con su hemoterapia sacando sangre del cuello y poniéndola bien puesta a nivel del músculo que quería volver a engrandar, lo lograba. Por eso les digo que me pareció interesante este artículo, y como soy alternativo y vengo practicando la autohemoterapia hace más de 20 años, mi primer paciente fui yo, que empecé a hacérmela porque sé que son las enfermedades autoinmunes. Aquí pareciera que el médico veterinario está a 1000 kilómetros de distancia del médico humano, cosa que es casi que ridículo, porque es que casi que las prácticas médicas humanas, para hacerlas en los humanos, primero las hacemos en los animales, en los pacientes míos, y somos de carne y hueso. Mire, en las hembras he logrado, por ejemplo, ya que llego al eslabón perdido del estrés oxidativo, yo me encuentro una literatura médica que me ha servido mucho para confirmar todos mis conocimientos sobre la fertilidad en las hembras, porque yo desde el año 80, 85, yo venía tratando, digamos, el problema de infertilidad a nivel del óvulo de las hembras. Y me doy cuenta que eso era lo que yo hacía después que me doy cuenta que el estrés oxidativo, que es el que me causa esa infertilidad en las hembras, yo lo corrijo. Pero lo corrijo porque he sido amante siempre de poner las vitaminas y de poner los elementos menores, que son, hay un kit que se llama el estrés antioxidante. Entonces, una vez que el estrés oxidativo genera una caída en la línea inmunológica, pues es lógico que aparecen todas las patologías habidas y por haber infecciosas, y a través de una patología infecciosa respiratoria crónica, yo comenzaba a corregir la patología en el animal, como una de las hijas mayores del estrés oxidativo, como es una patología viral o bacteriana, y trataba la bacteria, pero al unísono hacía la terapia antiestrés, por decir algo, y veía el resultado. Lo importante era que el resultado a mí me parecía espectacular porque lograba los objetivos, pero como médico no sabía explicarme a dónde era que yo había llegado con la intervención del animal. Ahora sí lo entiendo muy bien, y lo entiendo bien porque al tiempo de venir haciendo este tipo de terapias y ver resultados en las hembras bovinas, me encuentro una literatura, escrita por una abogada de los Estados Unidos, que ella iba a guardar unos óvulos y resulta que le dijeron allá donde le hicieron la prueba que ella no tenía óvulos. Y ella se llena de susto, se va para un centro donde estudia biología molecular y hace unos cursos sobre biología molecular y entiende qué es lo que está pasando con las mujeres infértiles, e incluida ella. Y escribe un libro que es un bestseller. Ojalá lo compraran todas las mujeres que tengan problemas de fertilidad, que se llama Todo comienza en el óvulo. Es un bestseller, es un libro que lleva más de 10, 15 años y lo que ha vendido esa doctora no tiene contadero, pues. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta que es el estrés oxidativo que sufre en las ciudades, las mujeres, por ejemplo, en el Japón, hay un gran índice altísimo de mujeres infértiles por el problema del estrés en que se vive, ya es una sociedad estresada. Entonces, cuando leo el libro, no leo el libro, leo unos artículos
de la doctora sobre cómo se daña no solo el óvulo, también el espermatozoide. Y empiezo a darme cuenta que en la biotecnología molecular de la reproducción reproductiva que manejamos nosotros, sufrimos de esos problemas, ¿no? Cómo se induce a una vaca para que haga una superovulación y no tiene un soporte clínico de que en realidad esa vaca no está en estrés oxidativo, y si está en estrés oxidativo, la mayoría de esos óvulos van a ser infértiles o van a tener muerte temprana del embrión. Entonces, me parece muy importante el hecho de que pudiera entender desde muy temprano, desde el año 80-85, de que la fertilidad de la hembra, que en esa entonces, soy sincero, todos mis colegas lo primero que pensaban era en descabezar el toro, y decían, no, es que la tricomona, y tuviera o no tuviera tricomona, algunos ya ni siquiera le hacían el examen al toro, porque es un examen que uno le hace un lavado prepucial al toro, y esto lo lleva uno al laboratorio y allá ve el protozoo, que es una tricomoniasis, y afecta la fertilidad en la hembra. Entonces, pude entender que en algunas fincas donde no había sintomatología, y esto se me parece mucho al problema de la que estamos hablando ahorita, del descabezamiento de las vacas que tuvimos hace poco, con el problema de la brucelosis. Yo decía, pero ¿por qué el toro va de primero? ¿Por qué no miramos las hembras a ver qué pasa con ellas? Y como yo venía desde el año 80 apropiándome de mi conocimiento del fonendoscopio, entonces yo, las vacas que revisaba aquí en el norte por primera vez que llegué en el año 80, tenían el mismo estado sanitario que las vacas que había organizado hacía 6 meses en Caldas, y no hacía sino replicar un resultado que me parecía excelente. Y lo seguí replicando hasta darme cuenta de que faltaba mucho conocimiento médico en el procedimiento de las vacas repetidoras. Aquí se ha perdido mucha vaca por eso, cuando no era que nos hacían creer que había que meterle formol para quemarle el útero, que era porque tenía una infección allá metida, crónica, y que no salía, que tenía que salir con todo el tejido, por Dios, cosa que no tiene ningún asidero científico. Eran unos procedimientos absurdos y era puro, para mí, puro maltrato animal. Tuve un médico que venía de Bogotá a enseñarnos a ser buenos médicos en reproducción, y le hacía un masaje en el cervi que casi le sacaba sangre a la vaca, para ver si veía un moco por allá y de una vez estigmatizarle, decir que estaba sucia. Caramba, cuando la microflora, la microbiota del útero, igual que la del estómago de nosotros, hay que cuidarla y hay que preservarla para que no entren las patógenas. Entonces usted hacer un lavado, lo que hace es que deja una zona libre para que entre cualquier patógeno, y ahí sí el problema se vuelve muy serio. Estos desconocimientos clínicos, yo digo que, y le estoy cantaleteando a la Universidad de Antioquia, que por qué no cambiamos un poquito el perfil del médico veterinario que va a venir a hacer un acompañamiento en la cadena productiva de la leche o de la carne, porque no hay derecho que todavía se estén cometiendo unos errores grandísimos, y simplemente uno ve una persona que viene a palpar y estigmatizar la vaca que tiene quiste y hacerle cuenta, porque para eso sí somos ligeros, que es que ella lleva más de 100 días abiertos y que por cada día después de 100 se pierden tantos dólares, y le hace unas cuentas grandísimas a los ganaderos simplemente para que te hace el problema y para que descarte las vacas. Cuando hemos logrado coger vacas con más de 600 días de haber parido la última vez
y verla nuevamente parir o verla vender para parirse a 4 veces más de lo que podía valer para carne. Y que todavía estamos en eso. Por Dios, yo digo, ¿cuándo será que vamos a despertar con esto? ¿Cuándo será que habrá un médico que vaya a una finca y haga un diagnóstico de población? Y ese diagnóstico implique suelo, planta, animal. Es que no necesitamos llevar un harén de médicos, de profesionales, un agrónomo, un zootecnista, un veterinario, por Dios. Un médico veterinario debe tener conocimientos básicos mínimos en suelo, en pastos y en salud. La propuesta del doctor Guasá sigue vigente. Yo digo, fue lo mejor que nos pudo haber pasado hace 60 años atrás. Desafortunadamente, en el año 60, cuando el doctor Andrés, ya lo cantaleteé y lo repito, llegó a Cuba, se nos muere cuando llevaba 14 días de haber llegado a Cuba. Fue una pérdida grandísima, que la lamento, porque hubiera sido un buen elemento, un buen referente para nuestra ganadería, que desafortunadamente lo único que hablamos es del pastoreo racional. Y no conocimos el pensamiento científico de él y que era lo que él quería que hiciéramos con la tierra. Entonces, este tema de los equinos me parece interesante porque tengo experiencia en la vida reproductiva de las yeguas. Yo he sido el médico que he mandado yeguas y le digo, llévenmela mañana, llévenmela pasado mañana al caballo, y tuve logros de más del 80% siempre que hacía este tipo de trabajos. Pero, ojo, antes de que la yegua yo la pudiera mandar al caballo, yo tenía que hacerle su examen clínico y hacerle sus ajustes nutricionales. ¿Para qué? Para salvaguardar el cheque o el costo que eso representa. Es que hoy por hoy, si alguna acción es costosa, es la fertilidad de las yeguas. Y estoy viendo gente que se desespera porque le llevan 2 y 3 caballos y le han metido sémenes y pareciera que el negocio está montado. Hay unas situaciones que uno se confunde cuando encuentra este tipo de intervenciones de los médicos que se volvieron hormonales, pero nada de clínica. Qué tristeza. No aparece el médico clínico por ninguna parte. Y pareciera que el médico clínico desapareció de la faz de la tierra. Esto a mí me preocupa. Me preocupa porque yo creo que el primero que tiene que enfrentar un paciente es el clínico y saber qué grado de salud tiene. La salud no se mide porque está parada, porque con un termómetro. Nosotros nos metieron el doctor termómetro hace muchos años al campo y nos ha hecho perder mucha plata. No tiene fiebre y está comiendo, está aliviado. Y también nos lo creímos cuando nos decimos, si el paciente come, no hay problema. Y los todavía están matando un cáncer. Eso es mentira. Entonces, quiero hacer otro trabajito con los caballos y voy a hablar del cólico. Tuve una experiencia con un cólico muy hermoso por allá en Don Matías. Quiero contar qué pasó. Quiero hablar de una experiencia que tengo de unas yeguas ya de mucha edad, yeguas de 20 años, por decir años, 25, que ya prácticamente la creían ya desahuciada, o por decir ya menopáusica. No, la volví a fertilizar. Y tengo unos trabajos que hice por Don Matías, por Angostura, con yeguitas del campo, porque desafortunadamente hoy ya nadie se transporta en bestia, muy contados, y la bestiecita que se tenía para sacar la leche, para entrar en el mercado, ya no se usa porque ya hay motos, ya lo hemos cambiado todo. Entonces es más la yeguita que está saliendo para allí, para salchichón, mucho matadero. Entonces yo digo que todavía quedan. No podemos acabar con la especie de los equinos. Los necesitamos. Entonces yo sigo creyendo que hay que prestar un buen servicio desde el punto de vista médico clínico, que es como yo me desenvuelvo.
Yo no creo tanto en ecógrafos, creo el ecógrafo para mí es la mano, porque yo he diagnosticado preñez muy temprano, no tan temprano como el doctor José Bolívar Suárez, que fue capaz de diagnosticarme una preñez de 21 días. Cuando la yegua repite, yo la mando a Medellín de Don Matías y él la palpa allá. La llevo en calor y la mandé porque al otro día la iba a servir allá, pero el dueño del caballo la tenía al doctor Bolívar allá para que verificara, y cuando el doctor Bolívar mete la mano, oiga señor, de 20 días, una eminencia, de 20 días. Yo no busqué úteros ni nada, sino que una yegua en calor, me voy directico al ovario y yo no revisé los cuernos, una enseñanza que me pareció simpática, porque una vez que el doctor Bolívar revisa la yegua en calor, digo, esta yegua no me la va a servir porque esta yegua está preñada. Ah, sí, esa yegua se trajo hace 21 días, esa yegua está preñada. Claro, el veterinario de Don Matías, el doctor Fernández, la mandó. Digo, está muy bien, pero no la vamos a servir, la vamos a devolver como llegó. Y así fue. Y digo, por Dios, sí se necesita una mano muy prodigiosa y de un médico clínico, que era una belleza uno tener un referente como el doctor José Bolívar Suárez. Como les digo, este trabajito de las lunencas, yeguas, potro, bestias que han sido inyectadas y les queda muy mal presentado, donde tuvo un acceso, donde perdió tejido, les volvemos el volumen con el favor de Dios, con este tipo de terapia que quiero que me tengan en cuenta en caso de que tengan un animal que amerite hacer este tipo de intervención. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el temita. El que quiera, yo les reporto literatura para que investigue este tema de las lunencas o los lunencos. Y vamos a hacer otro programita de infosura y de cólico equino y de las patologías subclínicas crónicas que vengo tratando en las hembras para mejorar la fertilidad de ellas. Muchas gracias.